Hola a todos, buenas noches. Vamos a dar inicio a una actividad conjunta de los departamentos de oncología y de fisiopatología de la ALAT. Tiene un título bien interesante: la evaluación de la función pulmonar en pacientes oncológicos, la importancia y la relevancia clínica. Gracias a todas las personas que están conectados en este momento a la reunión, y gracias a la organización de la ALAT. Gracias a los invitados a esta sesión, a los conferencistas. Vamos a tener a la doctora Marisol Arroyo. Esta es la agenda del día. La doctora Marisol Arroyo es neumóloga clínica en el Instituto Nacional de Cancerología en México y coordinadora del primer programa en México de tamizaje en cáncer de pulmón. Marisol hace parte del Comité de Oncología Torácica. El doctor Francisco Suárez eh, es cirujano de tórax de la Clínica Santa María en Santiago de Chile, profesor asociado de la Universidad de los Andes en Chile y es el director de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Muchas gracias, Lucía. Y vamos a tener por último al doctor Carlos Aguirre. Él es médico especialista en medicina interna y neumología, actualmente director de educación médica en la Fundación Neumológica Colombiana, es jefe de laboratorio de función pulmonar de la misma fundación y coordinador de posgrado de neumología de la Universidad de La Sabana. Esperemos que sea de su interés y que les ayude muchísimo con su práctica diaria. Y nada más para recordarles que nuestro próximo congreso en el año de 2025 va a ser aquí en México, en Cancún. Entonces los invitamos a todos para que puedan acompañarnos, que será en 9 a 12 de julio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces con nuestras ponencias. Nada más, perdón, recordarles que al final de cada plática, ustedes tienen una parte donde viene preguntas, comentarios, donde ustedes van a poder colocar ahí cada una de las preguntas o comentarios que quieran hacerles a los ponentes para que tanto la doctora Lucía como una servidora se las podamos extender y los ponentes nos puedan responder. Muchas gracias. Parto yo, No, adelante. perdón. Parto yo, ¿cierto? Sí. Perdón. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo me imagino que entre los asistentes estoy en franca minoría, pero agradezco la posibilidad que un cirujano presente entre la gente de fisiopatología. Bueno, soy Francisco Suárez, soy cirujano de tórax de la Clínica Santa María y les voy a presentar dos pacientes obviamente quirúrgicos, o uno si no si me demoro mucho. La primera paciente es una mujer de 78 años, con antecedente de hipertensión, extremadamente fumadora, activa, con una aterosclerosis bien generalizada, tiene un stent coronario, le habían puesto recientemente un stent coronario, y antes, 6 años antes, le habían puesto un stent femoral cuando la veía. Además, tenía una estenosis carotídea bilateral, que era asintomática, pero hasta yo le escuché el soplo cardíaco. Cuando el cirujano de tórax escucha el soplo cardíaco es que es bien intenso. Bueno, se presentó con esto, tenía estas dos lesiones, una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Se fijan, dos lesiones espiculadas sospechosas que eran hipercaptantes al PET. El mediastino estaba negativo en el PET y estaba también un EUS negativo. No tenía más áreas de captación, tenía del lado izquierdo tenía una SUV de 6 y el lado derecho tenía una SUV de 7. Este video lo vi recién y cuando lo comparto se ve muy mal, pero así que van a tener que confiar en mí y creerme que tenía un enfisema bien intenso en las imágenes. Entonces con esto le hicimos una evaluación funcional pulmonar, que es la que está acá. Ahí está la Espiro. Tenía una capacidad vital forzada de 72%, en BF1 de 55%. Era una mujer que era absolutamente sedentaria y un DLCO de 42%.
Entonces, frente a esto, y pensando que teníamos una paciente que tenía lesiones bilaterales, lo que hicimos fue hacerle un test cardiopulmonar. Desgraciadamente no tengo la imagen del test cardiopulmonar. Del siguiente paciente, si la tengo, esta no la puedo conseguir. Hicimos el test cardiopulmonar, que es lo que hacemos nosotros habitualmente en la clínica donde trabajo cuando tenemos pacientes que tienen una función pulmonar límite. En general, cuando tenemos un predicto operatorio menos de 60%, le hacemos test cardiopulmonar de regla a todos. Sé que algunos lo hacen con 80, nosotros lo hacemos con 60. Bueno, tenía 11,5 ml kilo minuto, que paró por fatiga la paciente, y un equivalente de tiratorio 36. Con esto, la paciente no le dan los números para tener resecciones pulmonares bilaterales. Entonces, lo que hicimos en este caso fue que le optimizamos la terapia broncodilatadora, que después van a ver que efectivamente eso yo creo que fue lo principal. Dejaron Spiol budesonía y inicialmente prednisona. Ella no tenía ninguna terapia broncodilatadora de base, era una paciente, ella es madre de una psiquiatra del lugar donde yo trabajo, una mujer que era muy porfiada, era muy mala paciente, pero para esto logramos ordenarla. Le insistimos en la sesión de hábito tabáquico que según ella lo logró, yo no estoy tan convencido, pero, pero de que bajó el número lo bajó, y la mandamos a prehabilitación. Nosotros tenemos, ella por supuesto no es la paciente porque es un hombre, pero nosotros tenemos un lugar en la clínica donde tenemos muchos pacientes que van entrenando, están juntos los pacientes que hacen prehabilitación quirúrgica o rehabilitación respiratoria con los pacientes que están por rehabilitación kinesiológica más musculoesquelética. Entonces, es un lugar donde hay mucho movimiento y los pacientes habitualmente se entretienen y van. Y claro, hay también pacientes que no quieren ir, que no quieren viajar todos los días a hacer la rehabilitación, y nuestra experiencia en ese grupo de pacientes que se recuperan bastante menos, porque no tienen el ciclo ergómetro, tienen menos cosas, menos elementos en las casas para poder hacer rehabilitación. Entonces, nosotros habitualmente intentamos que lo hagan en la clínica y con nuestros kinesiólogos de respiratorio. Bueno, estos son los exámenes de control después de la rehabilitación y de la medicación, y efectivamente mejoró la capacidad vital forzada, 87%, el BF1 75%, ahí puse los como estaban previos, que era 72 y 55, y bueno, el DLCO por supuesto no cambió mucho, está 44, antes era 42. Lo que sí mejoró notablemente fue el test cardiopulmonar, tuvo una subida bien importante, a ella la entrenamos durante 4 semanas, y subió de 11,5 a 15 ml kilo minuto, y el equivalente ventilatorio, que es algo que habitualmente tampoco se modifica mucho, bajó a menos 34. Así que con eso decidimos hacerle resecciones sublobares, lo hicimos en forma secuencial, separadas por 6 semanas, que tuvimos bastante buena tolerancia. Esto como recuerdo, cuando uno va a operar pacientes de algún cáncer pulmonar, puede hacer básicamente 4 cirugías, ¿cierto? Una wedge, que es una resección atípica, o una cuña, una resección segmentaria anatómica, que ya es la misma resección de parénquima, pero resecando ordenadamente todo el eje broncovascular, la segmentaria anatómica, después una lobectomía y eventualmente una neumonectomía. Como esta paciente tenía lesiones bilaterales, le decidimos hacer resecciones segmentarias regladas a los dos lados. Hicimos una pico posterior del lóbulo superior izquierdo y una resección del segmento anterior del lóbulo superior derecho. Todo esto separado por 6 semanas, y en el intertanto la paciente siguió yendo a fisioterapia. La biopsia uno, esto ya le va a interesar más a la gente de oncología que la fisiología, no importa, mostró que era un cáncer con carácter de carcinoma no células pequeñas, que parecía un carcinoma escamoso basaloide. El tumor era de 1,2 centímetros, con imágenes de compromiso linfovascular, eh, y los ganglios salieron negativos. Tenía también, eso sí les puede interesar, que en el parénquima se veía que tenía igual granuloma sugerente de neumonía por hipersensibilidad. El paciente no tenía clínica de eso de todas formas. Y en la biopsia 2, de la que hicimos 6 semanas después, mostró también un carcinoma pobremente diferenciado, en parte escamoso y en parte nuevamente basaloide, que es una histología extremadamente rara, que forma una lesión de 1,2 centímetros también, pero esta es la contralateral, ¿cierto? Y con compromiso linfovascular periférico. También los ganglios salieron negativos, le hicimos una linfanectomía arreglada a los dos lados, eh, tanto los ganglios negativos, pero dado que o sea, que una histología rara, ¿cierto? Que tenga este carcinoma escamoso con definición basaloide, consideramos que eran efectivamente metástasis,
pese a que no tenía algo negativo, y la manejamos como oligometastásica y después se fue a tratamiento sistémico. Ese es el caso. Como me demoré poco, les voy a mostrar el segundo. El segundo, este va a ser, yo creo, un sujeto de mayor discusión y me gustaría saber la opinión porque todavía no lo he operado, ¿vale? Así que es casi como aprovechar la instancia para presentarle un caso clínico y que opinen todos de qué hago con este caballero. Un hombre de 80 años que trabaja en minería, tiene resistencia a la insulina y fumador pero suspendido hace 50. Con un cuadro tos persistente se hizo las imágenes y aparece esa masa en el lóbulo inferior derecho. Se fijan, este es un lóbulo, no sé si es el puntero, pero este es un lóbulo que está crónicamente enfermo porque tiene esta área de fibrosis y es muy chico. O sea, este es un lóbulo que debe haber tenido algún daño en el pasado. Este hombre trabaja en minería y todo. eh, y se quedó más chico. Se fijan acá, se ve que es un lóbulo inferior muy, muy pequeño. Y apareció esta masa. Masa que captaba en el pelo. Entonces se hizo una biopsia percutánea que mostró que era un adenocarcinoma acinar con diferenciación mucinosa, con IGFR, LK negativos, el PL1 negativo, el EBUS también negativo. El EBUS biopsiaron 4R, 11R, 4L subcarinales. Y después de la punción, a los 2 días tuvo una disnea súbita. Y aparece entonces esta imagen en la arteria pulmonar derecha, que es un TEP, ¿cierto? Un tromboembolismo pulmonar. Ahora, lo maravilloso de esto, perdón, es que el trombo está justo en el lóbulo superior derecho y en el lóbulo medio, y lo que yo le tenía que hacer al paciente era una lobectomía inferior derecha, lo que me ponía en una situación bastante compleja para enfrentar al paciente. Antes de que partiera la disnea, le habían hecho los exámenes de función pulmonar y mostraban que tenía una espirometría que estaba básicamente normal y una cuasi difusión disminuía, un 60%. Tenía un test de caminata 100%, pero saturaba, o sea, bajaba de 96 a 90%, pero lograba completar el 100%. Y por ese DLCO le habían pedido ya el test cardiopulmonar, este sí lo tengo, y mostró que tenía 13 ml kilo minuto de consumo y un equivalente también, 35. Entonces, con esto, tenía un problema yo, porque es un tumor grande, un tumor de 5 centímetros en un paciente que tiene un tromboembolismo. Entonces, lo que pensé en ese momento fue que dejarlo y rehabilitarlo y anticoagularlo ahora en agudo era lo que tenía que hacer. Y para evitar que esto progresara, se dado un tumor de un T3, digamos, lo mandé a inducción. Esto es bien controvertido porque lo mandé a inducción, que un paciente que no tiene una indicación estricta de inducción con quimio, ¿cierto? Un paciente que tiene un T3N0, un paciente que perfectamente se puede hacer cirugía directo, pero pensé yo que en un paciente que tiene la arteria para el lóbulo superior derecho y el lóbulo medio tapado por un tromboembolismo, que tiene una función pulmonar probablemente limitada por esto más que por su condición de base, darle tiempo a la anticoagulación, que se recuperara el tromboembolismo, de que se recanalizara el tromboembolismo y yo después operarlo de manera más segura más adelante. Y para ganar tiempo decía el equipo. Y eso hicimos. Ahí está la lesión. En lo de la derecha es lo inicial. Se ve el tumor de 5 centímetros. Ahora se achicó. No es que no tuvo una respuesta maravillosa desde el punto de vista de las imágenes. Ahora mide 3 centímetros y medio, pero algo disminuyó de volumen. Pero esto sí que es lo que me gustó a mí como cirujano. Entonces, el paciente ahora tiene el trombo en la arteria pulmonar que desapareció. En la imagen de control está en Geotaques de esta semana. Eh, y mi idea entonces, ahora, después de que ya se rehabilitó esto y el TEP desapareció, es operar. Sí. Me gustaría que después opinaran si le repetirían los exámenes de función pulmonar o ya recuperado el TEP y todo, creen que mejor lo llevo directo así. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por los casos. ¿Hay alguna pregunta, comentario de parte de los asistentes a la reunión que quiera opinar sobre alguno de los casos, en particular sobre el último?
o tenemos preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta. Marisol tiene la mano Marisol alzada. tiene la mano levanta. Hola, me gustó muchísimo los casos porque como dices, hay mucho que discutir y algunas cosas que tengo duda y que podríamos también irlas tratando y tal vez muchos lo han pensado, ¿no? En el primer caso me llama la atención que, bueno, se les hizo la espirometría y la difusión y viste que la función pulmonar estaba bajita, pero en algún momento se calculó la función pulmonar postoperatoria esperada para tomar la decisión de si iba a cardiopulmonar o no. Porque bueno, ves que ahorita están diferentes algoritmos de calculamos la función Ajá. postoperatoria dependiendo de la resección, del tamaño de resección. Ese es otro sentido. Se hizo una cuña, se quitó un segmento, y por último, vi que lo hiciste en 2 tiempos. Entonces, pues obviamente ustedes, por su técnica, muchas veces se tiene que hacer esas cirugías bilaterales en 2 tiempos. Entonces, pero bueno, ver cómo quedó, no les llamó la atención ver cómo quedó la función pulmonar en el Inter, o sea, repetir las pruebas en estas 6 semanas, esperar un poquito tal vez, repetir la función pulmonar, ver cómo está y si puede ir a a la siguiente intervención o esperar un poquito más para la recuperación de la función pulmonar y poder intervenirlo para la segunda resección. A ver, sí, no puse los predichos postoperatorios, en verdad, pero los números de los dos pacientes están bajo 60 igual de entrada, así que por eso fueron a cardiopulmonar los dos. Nosotros calculamos en general por el número, uy, como que me puse borroso. Lo calculamos por número de segmentos a resecar. No, no hacemos ningún examen de medicina nuclear en general. Cuando tenemos una asimetría muy grande en pacientes enfisematosos, lo que hacemos habitualmente es una angiotac con mapa de yodo más que cintigrama, o centellograma o cintigrafía, le Mm, decimos todo distinto en Latinoamérica, así que no sé bien cómo le dicen el resto, pero mm. medicina nuclear habitualmente no usamos y hacemos angiotac con mapa de yodo para calcular si hay áreas que están hipoprofundidas. En pacientes que tienen un enfisema homogéneo como ella que no se veía, habitualmente lo calculamos solamente por número de segmentos a resecar. Diría yo que más de la mitad de los casos que no son francamente un GGO, lo que se hace son resecciones segmentarias anatómicas, no resecciones en cuña. Eso es algo que evitamos en tumores sólidos. Em, ¿Qué más me va a preguntar? Ah, ¿y por qué no la paciente mejoró mucho y clínicamente estaba muy bien? La verdad, toleró bien la primera cirugía y por eso no le repetí las pruebas de función pulmonar. Pero estoy de acuerdo contigo que eso habría sido lo más razonable y mirando la retrospectiva lo de derecho. Pero sí, ella clínicamente lo toleró muy bien, tuvo un par de días hospitalizada, se fue de alta y a las 6 semanas se veía como nueva, por eso lo operamos. Ok, perfecto. Hay una pregunta en el chat, la hace Fernando Saldías. ¿Qué criterios clínicos y funcionales utilizan para solicitar pruebas de ejercicio cardiopulmonar? Ya. Bueno, hay dos norma actualmente, ¿cierto? Que si el predicto postoperatorio es bajo 80, que es lo que hace en Europa en general, o el predicto postoperatorio bajo 60%, que es el que usamos el resto del mundo habitualmente. Nosotros cuando o la espirometría o el DLCO calculado, predicto postoperatorio, va a ser menos de 60% de la función pulmonar, nosotros le pedimos test cardiopulmonar. Eso es lo que hacemos. Habitualmente no usamos test de baja tecnología porque tenemos disponible el test cardiopulmonar que nos da mucha información y le sirve además a los kinesiólogos, a los fisioterapeutas, para hacer un mejor análisis del caso y programar una mejor prehabilitación. Así que esos son los criterios que usamos. Bajo 60% de predicho, la hacemos. Yo estaba viendo la espirometría del primer paciente, Francisco, que presentaste, y la espirometría no tiene, en apariencia, tenía como un cambio en el postbroncodilatador del 10%, me parece que de la capacidad vital forzada, y, y del BF1 algo parecido. Esas, 30%. esos 10%, ¿cierto? 30. 30 ok. Sí. 30, Em, 30 y 29,3. ok. Sí, de ¿Quieres pronto quieres que esa te la como, comparta? ¿Quieres verla? bueno, sí, sí, sí.
de pronto era, Y dice que no me era, cree. no, no, no. De pronto lo que decías cuando presentaste el caso, o sea, era una paciente que tenía compromiso de la función pulmonar, que tiene enfermedad respiratoria y que no tenía ningún tratamiento. Y eso muchas veces es lo que pasa con nuestros pacientes. Eh, y le adjudican la presencia de síntomas a los pacientes, no a la enfermedad respiratoria, sino a la sospecha o a la enfermedad oncológica confirmada. Entonces, seguramente cuando tenga espacio la presentación que va a hacer el doctor Aguirre, lo vamos a hablar, pero es muy importante tener presente eso. Muchas veces las alteraciones en las imágenes que encontramos en los pacientes no explican la carga de síntomas que tienen. Pero como medida general tendemos a adjudicar esos síntomas a la imagen anormal que tenemos y no tenemos en cuenta que el paciente tiene un factor de riesgo para tener, muchos tienen factores de riesgo para tener enfermedad respiratoria y, y no la estudiamos y no tratamos la enfermedad respiratoria. Eh, Bueno, estos pacientes, si bien, claro, son malos pacientes por cómo vienen, tienen la gracia que como se broncodilatan, cómo se optimiza todo, después se prehabilitan y se rehabilitan, al final tienen mejor función pulmonar y mejor calidad de vida que antes de la cirugía. Son los mm, pacientes más agradecidos. sí, así es. Así es. Acá tenemos otras dos preguntas. Hay una pregunta del doctor Jalili. Ah, Eh, no sí. la conoce, Alfredo. En caso de mala función pulmonar en pacientes con EPOC, pero con enfisema de predominio superior, con tumor a ese nivel, ¿se puede plantear la cirugía pensando al mismo tiempo en una reducción de volumen pulmonar? Sí, Señor. claro que sí. Ok. Claro que sí. Cuando es asimétrico, absolutamente sí. Es un grupo de pacientes en el que uno es bastante más laxo en la indicación quirúrgica, porque, porque el área de profundidad. Ahora, lo ideal es eso, tratar de objetivarlo o con medicina nuclear o con una EJOTA con mapilla. Bueno, tenemos otra pregunta de la doctora Lucia Catalina Silva. La, eh, la pregunta dice, ¿conocen evidencia que soporte con confianza el uso de caminata de 6 minutos en vez o en cambio de la ergoespirometría cuando la DLSO o el BF1 posoperatorio son menores al 60%? ¿De que conteste yo eso? Yo Ah, creo que ya, Pues si contesto. quieren, ahora en un momento, yo voy a tocar el tema, pero no sé si Marisol, que veo que tiene una opinión al respecto, nos puede ir dándola. Sí, sin hacer spoiler a lo que van a decir al rato, pero sí es muy importante, fíjense que esa pregunta, ¿por qué? Porque los pacientes oncológicos nunca están en muy buenas condiciones, tienen mal estado funcional. Entonces, dependiendo de la etapa clínica en la que se encuentren, también no son pacientes que tal vez sean los mejores candidatos a realizar la prueba cardiopulmonar o utilizan o sea, oxígeno suplementario y eso también limita que puedan llegar a una prueba cardiopulmonar de forma óptima o que sea muy valorable. Entonces, pues ahorita más al rato le van a hablar acerca de la prueba cardiopulmonar, pero por lo que hemos visto nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología, es que nos guiamos mucho en varias pruebas que puedan ser complementarias en pacientes que no utilizan, bueno, los que no pueden hacer cardiopulmonar, como puede ser la gasometría, la caminata de 6 minutos, la difusión del monóxido de carbono y la espirometría para hacer la evaluación lo más completa posible en estos pacientes. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario o podemos pasar a los casos de Marisol? Creo que no hay ninguna otra pregunta, entonces Bueno, adelante Marisol. Bueno, les voy a hablar acerca de la importancia de la función pulmonar en otro tipo de eventos que hay en el paciente oncológico y es cuando presentan toxicidad secundaria a la radiación.
Tenemos una paciente de 59 años, que la verdad esta paciente es un muy buen ejemplo de varios daños pulmonares secundarios a tratamiento. Ella tiene como antecedente en familia cáncer de mama, cáncer de pulmón en madre y hermana, antecedente de tabaquismo y el índice tabáquico estaba en 20 paquetes año. Tiene una histerectomía en el 2016 por una afección endometrial, aparentemente algo benigno, y bueno, 2 cesáreas. La paciente en 2018 empieza con un diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, o sea, tiene cáncer de mama. Fue a tratamiento con mastectomía bilateral y le dieron radioterapia postoperatoria de forma bilateral y tuvo de tratamiento adyuvante anastrozol. Ella posteriormente decide colocarse implantes mamarios. Entonces ya tenemos una paciente que fue pretratada por un cáncer de mama. Ella tuvo su seguimiento, pero en julio del 2020 observan un nódulo pulmonar. Entonces deciden realizar una resección en cuña del lado derecho para biopsiarla y el reporte histopatológico fue un adenocarcinoma moderadamente diferenciado con patrón de crecimiento acinar del 100%, necrosis del 10%, pero como solamente iba a ser una biopsia, pues realmente no hicieron, como había mencionado el doctor previamente, una segmentectomía para pues abarcar más este tejido pulmonar, que es lo más adecuado, ¿no? En lesiones únicas. Y entonces, bueno, pues en esta, como fue nada más una biopsia, tenía contacto con el borde quirúrgico. Los estudios de imagen no encontrábamos enfermedad en ninguna otra parte, entonces era lesión única en una etapa realmente temprana. Como tenía positivo el borde quirúrgico, se le dio este tratamiento con cisplatino, pemetrexed, y se mantuvo en vigilancia. Desde el año 2020 se mantuvo en vigilancia hasta octubre del 2021, o sea, fue más de un año, en donde podemos observar que la paciente presenta una captación, un incremento de metabolismo justo en el sitio quirúrgico, donde estaba eh, la cirugía, pero ahorita tiene ya metabolismo y si lo comparamos con el estudio de abril del 2021, realmente no se observaba ningún metabolismo. Entonces ahorita tenemos una imagen nodular que sugiere recaída. En noviembre del 2021 se sesionó mediante un equipo multidisciplinario y se decidió dar tratamiento con quimio-radioterapia concomitante en ese entonces, lo que estaba disponible. El tipo de quimioterapia que recibió fue carboplatino más paclitaxel de forma semanal y la radiación. La radioterapia en ella fue muy particular porque recuerden que ella ya tenía radiación a mama bilateral a unos años previos, entonces realmente era un tórax previamente radiado. Entonces lo que tuvieron que hacer los radiooncólogos es generar una forma de radiación en arcos a través del hemitórax del lado derecho. Se le dieron 60-66 grays de acuerdo a los histogramas, fraccionado en 30. Y bueno, el volumen del lado derecho, el hemitórax del lado derecho, el volumen a 20 grays fue del 64%. Entonces, platiquemos un poquito acerca de esta paciente. Esta paciente ya era una paciente con cáncer de mama previamente tratada que ya había recibido radioterapia a mama. Acuérdense, debajo de las mamas están los pulmones, entonces esos pulmones recibieron cierto grado de radiación de forma previa. Aparte, esta paciente iba a recibir tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Sabemos que el porcentaje de presentación de neumonitis oscila hasta en un 35% de frecuencia en estas pacientes. Y esta paciente, bueno, tiene algunos factores de riesgo para presentar este tipo de toxicidad. Número 1, que iba a recibir carboplatino paclitaxel. Y número 2, que un solo pulmón iba a recibir más del 20% de la radiación o más de 20 de Grace. Nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología, en colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tenemos un estudio en el cual evaluamos cómo se comportaba la función pulmonar a lo largo del tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Y el objetivo de este estudio es buscar función pulmonar predictora de toxicidad. Y podemos observar que en las 2 escalas de toxicidad pulmonar, aquellos pacientes que tenían neumonitis de forma basal tenían una función pulmonar más baja que aquellos que no desarrollaron neumonitis.
igual en la difusión de monóxido de carbono y en la fracción exhalada de óxido nítrico. En este estudio, a los pacientes que recibieron tratamiento con quimiorradioterapia, se les realizó una batería muy grande de pruebas de función pulmonar para ver cómo se estaban comportando, desde espirometría, pletismografía, oscilometría de impulso, DLCO, medición del dióxido de carbono, caminata de 6 minutos y la fracción exhalada de óxido nítrico. Entonces, sigamos con nuestra paciente que tiene factores de riesgo. Entonces, ella empezó su tratamiento en diciembre del 2021. Se le hizo su PET de control hasta marzo del 2022, o sea, 3 meses después de haber de haber terminado la radiación, en donde podemos observar que tenía daño pulmonar secundario a la radiación, tenía inflamación. Y esto lo catalogamos como neumonitis. Afortunadamente, la enfermedad estaba estable, pero bueno, el daño en el parénquima pulmonar pues sí era algo considerable y ella tenía síntomas, había presentado tos, en ocasiones accesos, su oxigenación había bajado hasta 86 en caminata y tenía una disnea Borg 3 reportada en la caminata de 6 minutos. Y bueno, aquí podemos ver que todavía el parénquima pulmonar no se había retraído, no había cambios crónicos o fibróticos. Estos pacientes en el Instituto Nacional de Cancerología, algunos de ellos se encontraban en protocolo de estudio para ver cómo se comportaba la función pulmonar. Ella fue uno de estos casos, por lo tanto tenemos una serie de estudios de función pulmonar a lo largo de un año en el que recibieron tratamiento. Podemos observar que la paciente, de forma basal, acuérdense que ella tenía un índice tabáquico de 20 paquetes año. De forma basal, la paciente tenía un patrón disanáptico, ¿no? Ella estaba con obstrucción al flujo aéreo por límite inferior de la normalidad, que utilizamos en México el de Pérez Padilla en ese entonces. Y bueno, podemos observar que tanto FEV1 como FBC se encontraban dentro de la normalidad. Podemos ver que a partir de las 6 semanas que la paciente recibió su radiación, la función pulmonar ya empieza a caer, empieza a reducir. Podemos ver que la capacidad vital forzada reduce 230 mililitros y el BEF1 reduce 200 mililitros. Esto es algo muy importante de observar, que esto es a las 6 semanas. Los pacientes normalmente se les realiza su prueba de seguimiento de imagen a los 3 meses posterior a haber recibido la radiación. Entonces, su PET-CT en ella se hizo a las 14 semanas, pero desde antes podíamos observar que allá había una caída de la función pulmonar. Y el máximo de caída de la función pulmonar lo podemos observar en este paciente aproximadamente a las 24 semanas. Algo que quiero recalcar es cómo la función pulmonar de lo basal va reduciendo después del tratamiento de la radioterapia y llega a recuperar conforme la inflamación pulmonar va reduciendo. Sin embargo, no siempre llega a su basal. Aquí esta paciente en un año de FBC perdió 430 mililitros tanto por la EPOC, que ya sabemos que tenía el factor de riesgo, también tenemos la aplicación de la radiación, de la quimioterapia y la radioterapia, y el antecedente de la radiación previa a las mamas. Aquí, bueno, esta paciente habíamos visto que todavía no generaba fibrosis pulmonar, pero bueno, ¿qué pasa si hubiera generado fibrosis pulmonar? Por guías la catalogaríamos como una fibrosis pulmonar progresiva. ¿Por qué? Porque la función pulmonar estaba perdiéndose muy rápidamente por año. Entonces, en FBC, a la 6ª semana ya cumplía ese criterio para determinar fibrosis pulmonar progresiva. Y bueno, de DLCO veremos más adelante. En oscilometría, ¿qué podemos observar? Paciente después de a las 6 semanas después de haber recibido el tratamiento de radiación, se inflama el parénquima pulmonar y aumentan las resistencias totales, tanto las resistencias proximales como las resistencias distales, y esto se puede explicar por la inflamación que ocasiona la radiación en el tejido pulmonar y el estrechamiento de los bronquios. Existen diferentes reportes que conforme va pasando el tiempo y va desinflamando el parénquima, la vía aérea secundaria a la radiación, la resistencia también va disminuyendo.
Entonces también podemos observar que el daño es a las 6 semanas y bueno, esto repercute también en una reducción en la elastancia pulmonar. FeNO es una de las pruebas de función pulmonar que nosotros evaluamos porque en alguno de nuestros estudios, el primero que les mostré, FeNO era una prueba de función pulmonar predictora de neumonitis. Sabemos que FeNO en esta paciente, por diferentes variables externas, FeNO tuvo una variabilidad importante. Sin embargo, a pesar de que en algún punto en las 24 semanas incrementó FeNO, nunca sobrepasó el punto de corte de 25, por lo tanto estamos hablando de que si tuvo una inflamación, nunca fue una inflamación de tipo eosinofílico. La difusión de monóxido de carbono, como habíamos comentado, a las 12 semanas también se presenta una caída de esta prueba de función que nos mide el intercambio gaseoso. Y si nos vamos a ver si nuestro paciente pudiera empezar a desarrollar fibrosis pulmonar progresiva, pues cumple a partir de la 6ª semana, ya cumple con una caída del 11% en esta paciente. Entonces, esta paciente, por neumonitis, había que graduarla. ¿Para qué? Para poderle dar una clasificación y un tratamiento. Algo que quiero recalcar en esta tabla es que pueden ver que estas son las 3 clasificaciones que actualmente son más utilizadas para neumonitis por radiación y ninguna de ellas nos utiliza un valor objetivo como es las pruebas de función pulmonar. Realmente se basan en síntomas, en el requerimiento de oxígeno y en la cantidad de oxígeno que requieren. Pero estas clasificaciones podrían utilizar unas pruebas más objetivas como lo es las pruebas de función respiratoria, que si bien vieron, hay una caída o hay una reducción inclusive antes de que aparezca el daño pulmonar y antes de que aparezcan los síntomas respiratorios. Nuestro paciente tenía una neumonitis grado 3, recibió tratamiento con corticosteroides, oxígeno suplementario y tratamiento sintomático. ¿Y qué pasó? En las tomografías de seguimiento vemos que efectivamente nuestra paciente sí estaba haciendo fibrosis. Y bueno, esto tal vez la función pulmonar no los había estado mencionando desde mucho antes de que aparecieran los daños por imagen. Vemos cómo hay retracción del parénquima pulmonar en el hemitórax del lado derecho, hay zonas de fibrosis, y si bien son imágenes también de la ventana para pulmón de un PET-CT, la parte oncológica estaba completamente estable. Realmente no son lesiones. Y bueno, vamos a seguir con esta paciente. Pues ya sabemos que hizo fibrosis secundaria a la radiación y bueno, pero estaba también en vigilancia. ¿Por qué? Pues porque tenía un cáncer de pulmón. La paciente continuó en vigilancia del 2021, que fue su último tratamiento, hasta el año 2023, en donde se documentó por PET que tenía otra vez nódulos pulmonares en el mismo hemitórax derecho que se le había radiado previamente. Como equipo multidisciplinario, evaluamos las condiciones de nuestro paciente, las pruebas de función pulmonar y si esta paciente podía ir o no a cirugía. Esta paciente se categorizó como oligoprogresión y empezó tratamiento con atezolizumab. Como no era una candidata que podría que podía ir a cirugía, se le decidió dar radiocirugía, SBRT, Stereotactic Body Radiation Therapy. SBRT es un tipo de radiación que va más localizada a las lesiones diana. La SBRT como tal no genera un volumen para radiar, entonces la ventaja es esa, que tenemos menos parénquima pulmonar sano que recibe dosis de radiación. Desventaja, esos mismos 60 grays que en la otra radiación se dan fraccionados en 30 sesiones, aquí esos mismos 60 grays los tenemos solamente en 8 sesiones, entonces es más dosis de radiación en pocas sesiones. Esta paciente recibió el tratamiento en enero del 2023 y empezó con tos seca, pero empezamos tratamiento con esteroide y broncodilatadores inhalados. Y bueno, a nuestra paciente también estaba siendo evaluada. También vimos que tenía una neumonitis grado 2. En esta paciente no había que dar tratamiento con corticosteroides sistémicos. Ella no había bajado su oxigenación. Entonces solamente dimos esteroides inhalados y broncodilatadores.
cómo se comportó la función pulmonar de ella cuando recibió radiocirugía. Y eso es lo que quiero que tomemos en cuenta. Si bien la radiocirugía fue en enero del 2023, el PET-CT fue hasta abril del 2023, vemos que la función pulmonar sí tuvo una discreta caída, pero no fue tan grande la caída como cuando recibió radioterapia convencional. La caída de función pulmonar fue discreta tanto en BEF1 como en FBC, inclusive fue mejorando tal vez por el esteroide y el broncodilatador que estuvo recibiendo secundario a la neumonitis. En oscilometría también vemos incremento en las resistencias, pero esto lo vemos a las 24 semanas. Puede ser también un efecto de inflamación y posteriormente va recuperando, que también lo vemos aquí en la reactancia, que hay una reducción de la elastancia pulmonar en el mismo tiempo. Feno, misma historia, se ve alterado, sin embargo, nunca sobrepasa los 25 partículas por billón, que pudiera ser sugerente de una inflamación eosinofílica. Y en DLCO vemos una caída igual a las 24 semanas con una recuperación, pero la caída realmente no fue algo significativo como en la otra tratamiento. Y aquí les pongo estas gráficas para que comparemos los dos tipos de tratamiento, radioterapia convencional con quimioterapia y radiocirugía. Entonces podemos ver que la radiocirugía radia menos volumen pulmonar sano y por lo tanto es menos la frecuencia de inflamación del tejido pulmonar y la caída de la función pulmonar en comparación con la radioterapia convencional. Es de importancia también notar que, bueno, esta paciente, como ya había tenido un antecedente de neumonitis previa, sí, una neumonitis grado 3 y acá tuvo una neumonitis grado 2, estaba utilizando en este punto, en el primer punto, esteroides sistémicos, esteroide inhalado, y en el segundo tiempo de tratamiento fue solamente esteroides sistémicos. Oscilometría, bueno, también hay un incremento en las resistencias y la cual se ve un poquito menos elevada en la radiocirugía. Y la DLCO hay una caída tanto en el primer tratamiento como en el segundo tratamiento secundaria a la inflamación, pero bueno, tiene una recuperación. Como pueden notar, nunca la recuperación va a ser como al inicio. Siempre va a haber una caída de función pulmonar poco mayor de lo que se esperaba por año. Igual en DLCO. Y bueno, este es otro estudio que tenemos de función respiratoria que ya se publicó, en donde vemos que en radioterapia convencional existe una caída de la función pulmonar, principalmente a las 12 semanas en esta corte de pacientes, que fueron 70 pacientes que recibieron quimioradioterapia. Tanto en DLCO como en espirometría son aquellos que fueron significativos y en las resistencias totales. Y con esto termino mi intervención y estoy esperando sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Marisol, por el caso y por la intervención. Tenemos una pregunta del doctor Jalili también. En caso de pacientes con cáncer de pulmón y enfermedad intersticial difusa con deterioro de la función pulmonar, ¿qué criterios usan para definir uso de quimio y o radioterapia? Ok, por ejemplo, en una enfermedad intersticial difusa, nosotros siempre colaboramos con equipos multidisciplinarios. Aquí en este caso colaboramos con el equipo de enfermedades intersticiales del INER. Entonces vemos cuál es la expectativa de vida, cuál es la caída de la función pulmonar y valoramos qué riesgo de toxicidad tiene para presentar neumonitis, porque sabemos que en estos pacientes con daño intersticial tienen mayor riesgo de presentar una inflamación aguda que pueda ser potencialmente fatal. Entonces, sí valoramos, sí sesionamos el caso entre equipos multidisciplinarios y nos basamos en el riesgo, en función pulmonar principalmente y la expectativa de vida tanto del cáncer como de la enfermedad intersticial. Ok, yo tengo una pregunta. No sé si hay más preguntas en el chat, pero yo tengo una pregunta que, que de algo que me ha pasado con los pacientes. Y es que algunos de estos pacientes que desarrollan fibrosis pulmonar progresiva o que hacen patrones de rápida progresión, pues igual
yo siempre les hago como la evaluación de una fibrosis en el contexto general del paciente respiratorio. Y, y he tenido algunos casos de pacientes que hacen estas progresiones rápidas que los llevan a falla ventilatoria, ¿no? Que tienen perfiles de autoinmunidad o sea, compatibles o con enfermedad intersticial asociada al tejido conectivo. No sé, Mari, si conoces de alguna publicación que tenga en cuenta o que haya evaluado esto en los pacientes para saber si de pronto el tener alguna condición basal los pone en más riesgo de desarrollar un mayor compromiso intersticial cuando se exponen a la radioterapia o algún otro tratamiento sistémico, ¿no? Ok, en autoinmunidad lo que también nosotros valoramos es el tipo de tratamiento que está recibiendo. Por los nuevos medicamentos que se utilizan, que son inmunomoduladores, ver que no haya una interacción entre los medicamentos inmunosupresores o inmunomoduladores que está utilizando para la enfermedad intersticial y la actual, y ver que no bajemos también las defensas, ver que también el daño pulmonar, qué tan extenso es. La realidad es que todavía no he leído o no he encontrado alguna publicación que hable de daño intersticial por autoinmunidad y que nos diga, a estos pacientes no se les trata así. Nosotros sí tenemos varios pacientes con enfermedades intersticiales, enfermedades autoinmunes y que se les está dando tratamiento y dependiendo más que nada lo que valoramos nosotros es la funcionalidad, el qué tanto está dañado el parénquima pulmonar. Personas que tienen o sea, enfermedades autoinmunes, pero su parénquima pulmonar está bien a reserva del cáncer y se les da todo. Realmente, o sea, nos basamos más en el daño del intersticio y la función respiratoria. Ok. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si de nosotros hay alguna otra cosa que quieran Yo tengo comentar. una pregunta para Marisol y tal vez para ti, Lucía. Em, las personas cuando formulan la quimioterapia, sabemos por cosas que también les voy a mostrar rápidamente, que puede haber diferencia en la toxicidad pulmonar dependiendo del medicamento que se les administre. ¿Consideran ustedes que formulan, que indican el tratamiento, utilizar uno u otro dependiendo de esa variable funcional? Cuando lo sesionamos en el Tumor Board, no solamente valoramos la toxicidad de los medicamentos, sino los efectos secundarios que pueda haber en este paciente. También valoramos si el paciente no solamente tiene ese factor de riesgo para neumonitis, sino también tiene algunos otros más importantes para determinar si se utiliza ese medicamento o no. Realmente en medicamentos como quimioterapia, sola, o sea, sin radioterapia, sin terapia concomitante, el riesgo de neumonitis es bajo, pero cuando ya se usa en concomitancia con radiación, es cuando incrementa. Entonces, tenemos que ver como todo el contexto del paciente, si es un paciente que tiene enfermedad intersticial, baja reserva pulmonar, que ya tuvo una neumonitis por algún otro tratamiento, que tiene zonas de fibrosis, y aparte le vamos a dar quimiorradioterapia principalmente. Entonces ahí sí vemos como el riesgo que potencial y si le diera, si fuera algo que pudiera tolerar el paciente. La verdad es que siempre pensamos así de, bueno, ¿qué pasaría si le da neumonitis? Porque es algo que no podemos predecir. Entonces, pues si le diera neumonitis, ¿aguantaría esa neumonitis? Si saldría de la neumonitis, la función pulmonar no lo toleraría. Entonces ahí con eso tomamos la decisión. Ujú. Sí, también pasa, por ejemplo, en las juntas multidisciplinares, los radioterapeutas no tienen un criterio establecido de la función pulmonar para decir a este paciente no le hago radiocirugía, a este paciente no le irradio el tórax o no le irradio un lecho o lo que sea. O sea, para ellos cualquier paciente en general es bastante, o sea, es aceptado para radioterapia. Ellos no tienen mucho que ver con la función pulmonar y, y bueno, también hay que decir que a veces, por ejemplo, en los pacientes que reciben radioterapia en el tórax,
para nosotros ha sido muy valioso que el radioterapeuta esté en la junta porque ellos conocen, ellos saben por dónde va por dónde entra, o sea, como los patrones de diseminación de la energía en el parénquima pulmonar y a veces pasa que los pacientes hacen presentaciones poco convencionales imagenológicamente hablando de la toxicidad pulmonar, ya sea por radioterapia o por combinación de radioterapia con inmuno o radioterapia con inmuno y quimio o lo que sea que ellos consideren que el paciente debe recibir. Entonces, pacientes que, por ejemplo, hacen compromiso de la vía aérea pequeña o pacientes que hacen toxicidad no con opacidad intersticial, sino con compromiso nodular en el que uno tiene muchas dudas si están en progresión o si definitivamente es simplemente toxicidad, que ellos estén en la junta y nos digan, mire, ese es el recorrido típico de la energía en el pulmón, eso no tiene nada que ver con progresión, eso es toxicidad. Eso ayuda mucho. O sea, yo creo que lejos de considerar que ellos le dan todo a todo y no, o sea, yo creo que es súper valioso que ellos estén en la junta multidisciplinar y que el concepto en cuanto a las características de la imagen para ellos también tiene bastante importancia. Hay una pregunta, el doctor Leonidas Tapia, cirujano de tórax acá en Colombia, me dice que tiene una pregunta, pero que no puede levantar la mano ni puede escribir en el chat de preguntas. Vicky, no sé si le podemos abrir el micrófono para que nos pueda hacer la pregunta. Tiene la mano alzada. Ahí en el chat solo se ve la manito alzada. O déjenme ver si yo le puedo permitir hablar. Ahí ya está. Ah, ya. Nada más que tiene que activar su micrófono. ¿Ya me oyen? Sí. Listo. Sí, doctor. Ah, Gracias. gracias, muy amable. Yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora que va a hacer su exposición de este caso. No nos habló de cuánto medía el nódulo que sacaron y que tenía bordes positivos, ni nos dijo los ganglios mediastinales cómo estaban, si han hecho algún muestreo o alguna cosa de esas por el estilo. Ok, sí, bueno, no lo comenté porque no era la intención del caso, pero sí, se hizo muestreo, posteriormente se hizo muestreo ganglionar después de que ya salió el reporte histopatológico y esto fue por broncoscopía únicamente, ya que ya se había metido a intervención a la paciente y por equipo multidisciplinario, por eso se decidió dejarle el tratamiento adyuvante con quimioterapia ya que había sido una cirugía incompleta, había sido inicialmente con intenciones de biopsia, pero posteriormente salió que era un segundo primario. Entonces se intentó terminar el procedimiento, bueno, hacer el muestreo ganglionar, pero solamente se hizo por EBUS. Pero yo, aprovechando que hay otro cirujano acá, yo creo que es importante obviar, o sea, la fisiología que hay, pero es del Departamento de Oncología y Fisiología, y la verdad es que el tratamiento ayudante no reemplaza la cirugía completa, o sea, eso yo creo que es una cosa que tiene que quedar claro. Si uno hace una cirugía que es incompleta, lo que tiene que hacer después, en un segundo tiempo, pasar la vergüenza y operar al paciente de forma completa y terminar de resecarlo. Eso es lo que hay que hacer. En vez de tratar de tomarlo con adyuvancia, salvo que el paciente tenga alguna contraindicación mayor, en general uno tiene que tratar de resecar a los pacientes que quedan con bordes positivos. Es un trago amargo, pero hay que pasarlo, creo yo. Exactamente, aquí realmente pues la sospecha era que iba a ser metástasis de cáncer de mama, ¿no? Porque teníamos el antecedente y pues fue un nódulo pulmonar, entonces mama hace metástasis a pulmón. Por eso fue algo así, pero realmente sí, pues el inicio no fue lo ideal. Esta pregunta, que creo que también lo vamos a ver ya con la plática de Carlos. Bueno, es de Arturo Cortés. Dice, en pacientes con diagnóstico reciente de cáncer, mama, pulmón, hematológicos, que reciban quimioterapia o radioterapia o la combinación que decida oncología, ¿cuál es la frecuencia esperada eh, de capas que deberían realizarse de PFRs basales y que esto permite identificar de manera subsecuente el riesgo de neumonitis versus la frecuencia en vida real de casos que son enviados a dichas pruebas?
Creo que más bien tiene que ver con la frecuencia que uno esperaría, ¿no? Lo que está diciendo, contra la frecuencia en lo que, en la vida real, ¿no? Lo que está sucediendo. Y creo que los casos lo están ilustrando bastante bien, ¿no? La mayor parte de los pacientes que acuden a cualquiera de los tratamientos oncológicos, de radiooncología, etcétera, no siempre tienen pruebas de función pulmonar, la mayor parte de ellos no. Si bien nos va, tendrán una basal, pero ya vimos que en el seguimiento o de manera longitudinal nos pueden dar muchísima información, ¿no? Este, Pero ustedes, Lucía, Marisol, en la práctica, ¿cada cuánto hacen la solicitud, el seguimiento de la difusión y la espirometría? Ok, nosotros como tenemos estos dos estudios en los cuales vimos que 6 y 12 semanas posterior al tratamiento vemos una caída de la función pulmonar, en esos estudios fue intencionado. Nosotros hacemos basal antes de la radiación y a las 6 y 12 semanas y al año para ver cómo quedó la función pulmonar. Eso es lo que hacemos, solamente hacemos espirometría y DLCO, porque son las más que te pueden dar un panorama de la mecánica pulmonar, el intercambio gaseoso, son las más accesibles, inclusive la DLCO nos apoyamos del Instituto de Enfermedades Respiratorias, pero son las que por los resultados que tenemos en nuestra población definimos hacerlo así. Pero Marisol, ¿y de qué sirve si el paciente está asintomático? ¿De qué sirve si el paciente está asintomático y su función pulmonar cae con respecto a la basal? Si es secundario a la radio, por eso te digo. ¿Cuál es la idea de Monitorizamos hacer más. Ajá. seguimiento? Sí, damos un monitoreo, hacemos las citas de seguimiento más cercanas. Entonces, si el paciente va a recibir su PET en 3 meses, ok, el PET va a estar en 3 meses, antes no se puede realizar, pero damos citas cada 2 o 3 semanas para valorar, damos datos de alarma al paciente porque su función pulmonar cayó. Vamos viendo que no vaya a presentar síntomas y empieza a tener síntomas, hacemos un estudio de imagen antes. No, nosotros hacemos pruebas de función pulmonar a la mayoría de los pacientes al principio, independientemente del tratamiento que vayan a recibir con espirometría y DLCO. Si el paciente es quirúrgico y tiene indicación de ir a un reto con ejercicio, se le hace reto con ejercicio. Nosotros en general mandamos a la mayoría de los pacientes a rehabilitación pulmonar, incluso con enfermedad temprana y sin enfermedad respiratoria. Entonces, pues nuestros pacientes casi todos tienen espirometría del LCO y al menos la caminata del ingreso a la rehabilitación. Solo le hacemos pruebas de función pulmonar de control si el paciente tiene síntomas de toxicidad o si tiene una imagen anormal que se parezca a una toxicidad. Y una cosa que de pronto hay que mencionar es que esto va a ser cada vez más frecuente porque las nuevas terapias, los nuevos protocolos, todo lo que le encanta a los oncólogos cada vez va a ser más agresivo en cuanto a lo que el paciente tiene que recibir. Entonces hay que preparar, y tienen cada vez más combinaciones de medicamentos que en la mayoría de los ensayos clínicos donde, pues, donde se documentó su eficiencia o su eficacia, tenían bastantes tasas de toxicidad o con frecuencia se presentaban con toxicidad pulmonar. Entonces es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar Y y nosotros, que vamos a tener que saber cómo evaluar. nosotros Sí, y hacemos aparte lo mismo que tú, de Lucía. Ok, detectarlo de forma a tiempo, esas toxicidades, pues impacta en la sobrevida del paciente. La neumonitis puede ser grado 4 o 5 y eso implicar que el paciente pues reduja su esperanza de vida. Entonces, sí es muy importante detectarlo de forma temprana y función pulmonar puede ser una herramienta que nos pueda ayudar. claro, bueno, recordar que esta parte del FEV1 y FBC son marcadores de mortalidad, no solamente en enfermedades pulmonares, ¿no? Sino también en enfermedades sistémicas. Le vamos a dar la palabra al doctor Carlos Aguirre para que podamos continuar con la plática. Yo creo que muchas de las preguntas y lo que hemos estado discutiendo
ahorita también esperamos a esclarecer con esto y si no nos generan más dudas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Ireri, a Lucía y a todos por invitarme. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si cumplo con sus expectativas. Vamos a hablar en los próximos 20 minutos de la evaluación funcional de los pacientes con cáncer. Realmente no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y pues recordar que el sistema respiratorio es un eslabón de sistemas realmente que implica o que comprende Perdóname, desde, Carlos. Es que ¿sí? no estamos viendo tu presentación compartida. O sea, la vemos, pero como para trabajar, no en pantalla completa. Eh, ahí, Ya, gracias. Ahí sí. ahí sí, perfecto. Entonces, pues tenemos el pulmón y el pulmón, pues por supuesto que es susceptible de ser evaluado con varios estudios que permiten la aproximación del funcionamiento mecánico y de intercambio gaseoso. Y por supuesto que el laboratorio de función pulmonar a través de la prueba de ejercicio cardiopulmonar nos permite la evaluación del continuo entre el sistema cardiovascular y la función mitocondrial y también incluso a través de la misma prueba podemos llegar a la evaluación del sistema nervioso. Entonces, la idea es, ¿para qué nos sirve tener a disposición estos estudios? Pues nos ha permitido en esta y en otras enfermedades comprenderlas un poco mejor, en algunos casos incluso para hacer diagnóstico, para establecer el tratamiento, para determinar el riesgo de las intervenciones, realizar seguimiento del curso de la enfermedad, realizar una evaluación de las complicaciones y por supuesto para establecer pronóstico. Y digamos que prácticamente si hablamos del paciente con enfermedad neoplásica, con cáncer, pues aplican la mayoría de ellas. Y aunque a mí no me tocaron casos, sí quise traer este porque pues es un paciente que recuerdo, quería mucho, lo conocí hace un poco más de 10 años, ya falleció, pero este paciente venía en seguimiento por un enfisema severo, en rehabilitación pulmonar también, y en tamizaje para cáncer de pulmón aparece esta lesión y de una vez les pongo ahí el PET scan, lo que pues claramente sugiere que esto era una lesión neoplásica. Entonces la pregunta es si este paciente es candidato a cirugía, porque pues yo lo conocía hace algún tiempo y pues ya tenía la función pulmonar deteriorada con un BF1 postbroncodilatador que no llegaba al 40% y una difusión de monóxido de carbono ajustada a la altura de 36%. Y miren que incluso en reposo ya tenía hipoxemia moderada a severa, pues viviendo acá en Bogotá. Entonces la pregunta es si este paciente era verdaderamente candidato a cirugía y por supuesto, esto fue en el 2015, las guías del CHES se habían actualizado en el 2013 y pues hicimos la evaluación como nos mostró el colega hace unos minutos en donde calculamos el BF1 y la DLCO posoperatoria de acuerdo a la función pulmonar basal y al número de segmentos que íbamos a resecar. En este caso, pues se iban a resecar potencialmente 3 segmentos y con esta ecuación se hizo un cálculo que miren que estimaba un BF1 y una DLCO posoperatoria bastante limítrofe. Siguiendo estas guías con 30 y 32%, pues decíamos que pues, era un paciente que estaría para ser derivado a una prueba de ejercicio que podría ser el shuttle, pero nosotros no lo tenemos estandarizado, ya que sí tenemos una prueba de ejercicio cardiopulmonar que con experiencia para hacerla, pues fue lo que decidimos hacer. Esta es la prueba de ejercicio, una prueba en donde encontramos un consumo de oxígeno de 11,9 mililitros por kilo por minuto y volviendo al algoritmo, pues este paciente se encontraba en riesgo moderado. Al final, la decisión era compartida entre el paciente y nosotros
y se decidió llevar a cirugía. El procedimiento quirúrgico fue realizado con éxito, sin ninguna complicación, y el paciente sobrevivió 10 años más. Sin embargo, este paciente traía algunas dificultades adicionales, y es que, como vieron en los algoritmos, todo daba intermedio, y siempre que el asunto está entre el alto riesgo y el bajo riesgo, pues esa franja de grises a veces genera dificultad en tomar decisiones. Al principio, en el primer caso, también nos mostraron que el doctor mencionó los equivalentes de CO2 y los equivalentes que han sido ya hace algunos años útiles para la evaluación y para la estratificación en otras patologías. También ha resultado útil en la estratificación del riesgo de resección, de lobectomía en pacientes oncológicos, y vean ustedes que tener equivalentes de CO2 por debajo de 35 pues genera o supone un riesgo mucho mayor si se compara con equivalentes por debajo de este límite. Por lo tanto, esta es una medida que podría ser utilizada en la definición del riesgo. O los que trabajan a nivel del mar, esto es perfectamente válido. Sin embargo, los que trabajamos en la altura, este es un valor que podría necesitar una redefinición, puesto que nuestros equivalentes usualmente son más altos. Ahora, a veces sucede, como nos comentaron también hace un rato, que a veces los pacientes no están en condiciones y terminan no logrando hacer una prueba de ejercicio cardiopulmonar máxima. Vean ustedes que una proporción de pacientes no logra alcanzar la frecuencia cardíaca máxima aún sin limitación ventilatoria. Entonces ahí la pregunta es, ¿hay algo que podamos hacer para definir estos casos? Pues bueno, este es el algoritmo que proponen los japoneses, en donde los puntos de corte son similares, no iguales, ustedes ya lo ven acá, y en donde también consideran las pruebas de campo, no de laboratorio, como útiles para la estratificación de estos pacientes. Y pues yo me puse a buscar qué más teníamos para tomar decisión en los casos en donde los pacientes o no hicieran ejercicio máximo porque no pueden o que no estén en condiciones de hacerlo, y la evaluación de la fuerza de los músculos respiratorios y la fuerza de los cuádriceps también puede estar asociado y ayudarnos a tomar una decisión. Las pruebas relativamente, o mejor, pruebas mucho más sencillas como el sit-to-stand test, pues también nos puede ayudar. Es una prueba bastante sencilla donde el paciente se levanta y se sienta en una silla, y aunque vean ustedes que podríamos medirlo simplemente con el número de repeticiones que logra, tomar esta distancia con esta ecuación predice bastante bien el consumo de oxígeno, y vean que esa suma que llaman distancia vertical, la suma de esos centímetros o metros de la verticalización de la persona al pararse, tiene una correlación aceptable con el consumo de oxígeno pico, y es, sin embargo, bastante mejor que el número de veces en que la persona se levanta. Y vean que la diferencia entre lo predicho y lo medido pues es bastante aceptable. Preguntaron hace unos minutos por la prueba de caminata de 6 minutos, y sí, también la prueba de caminata de 6 minutos puede ayudar a tomar la decisión en caso de no tener disponibilidad o no poder hacer la prueba de ejercicio cardiopulmonar. Y tanto la distancia caminada cruda, con un límite alrededor de 350 o 400 metros, dependiendo el porcentaje de posoperatorio predicho, o en la distancia o el índice de distancia de saturación, que multiplica los metros por la saturación, también puede ser un buen predictor que ayude a tomar esa decisión. Sin embargo, pues es importante decirles que, y los cirujanos que están presentes lo pueden confirmar, las cirugías cada vez son menos invasivas, tienen menos complicaciones, sangran menos, y pues ya hace tiempos hemos sabido que incluso en pacientes con BF1 bajo preoperatorio se pueden operar, y vean que aquí la tasa de complicaciones y de mortalidad realmente se eleva significativamente en sujetos con un BF1 menor del 15 o del 20%.
en términos de mortalidad, en términos de ventilación mecánica prolongada o de fuga de aire persistente. Por lo tanto, definitivamente la función pulmonar no es el único determinante para definir si un paciente puede ser llevado a cirugía, y por supuesto que el cirujano y el clínico considerarán el riesgo cardiovascular, la fragilidad y otros determinantes potenciales de complicaciones. Como verán, termino la parte de la evaluación prequirúrgica y paso a la parte clínica. Y sabemos que las enfermedades o la enfermedad pulmonar intersticial inducida por medicamentos, pues como mencionó la doctora Lucía, es cada vez más frecuente, y las probabilidades de efectos adversos dentro del parénquima pulmonar es toda, desde proteinosis alveolar, pasando por neumonía de organización o por enfermedad de la pequeña vía aérea, como también se ha demostrado previamente. Y los fármacos antineoplásicos son la causa principal de este tipo de enfermedades y representan hasta el 50% de los casos conocidos, y pues algunos medicamentos tienen ya tasas mucho mayores eh, relacionadas con efectos adversos desde el punto de vista pulmonar, y sabemos que la mortalidad puede llegar hasta el 50%, esto dependiendo del estado basal de la persona, el medicamento y la dosis de medicamento que se vaya a administrar. ¿Qué determina cuáles son los factores de riesgo para presentar este tipo de complicaciones? Como lo mencionaron también anteriormente, la edad. Los pacientes que desarrollan complicaciones de este tipo usualmente son mayores y tienen un BF1 y una difusión de monóxido de carbono más baja. Este es un estudio del año pasado, pero pues esto ya lo había dicho el grupo de la doctora Marisol y el doctor Torre en México, donde ya nos mostraron cómo esos mismos factores, casi que independiente de la escala que se utilicen, son predictores de complicaciones de este tipo. Y también ellos encontraron, como mencionamos anteriormente, el feno como una variable predictora. No encontré la causa realmente por la cual el feno podría predecir mayor riesgo de enfermedad pulmonar. Sin embargo, la presencia de eosinófilos cargados en sus gránulos de todo lo que contienen pueden ser activados con la radioterapia o con la quimioterapia y generar empeoramiento del efecto sobre el pulmón. Por esta razón, hoy en día se considera que la espirometría y la difusión son variables importantes como marcadores de riesgo, y sabemos, por ejemplo, que el BF1 y la difusión se relacionan bastante bien con los cambios tomográficos después de la quimioradioterapia, lo cual me hace pensar que podríamos en últimas darle seguimiento a los cambios en el parénquima pulmonar con función pulmonar, disminuyendo la cantidad de tomografías que eventualmente se tengan que hacer. Y es que, por ejemplo, sabemos que la difusión de monóxido de carbono, los cambios en la difusión de monóxido de carbono se relacionan, pues digamos que bien con la cantidad de radiación que se le administre a los pacientes, y como mostró la doctora Marisol hace unos minutos, pues se puede observar con la monitorización del BF1 o la FBC la caída de estas variables fisiológicas unas semanas después de la administración del tratamiento, disminución de la capacidad pulmonar total. No se ven muchos índices de atrapamiento aéreo, lo cual me sorprendió un poco pensando en que la vía aérea pequeña es susceptible de manera significativa al efecto de la quimioterapia y tal vez más de la radioterapia, pero lo que es más interesante aún es que la resistencia a 5 Hz, es decir, la resistencia total del sistema respiratorio y la resistencia de la pequeña vía aérea, y por lo tanto la reactancia y el área de resonancia, pues se ven afectados y podrían ser eventualmente con esta prueba sujetos de monitorización, al igual que la difusión de monóxido de carbono. Y la pregunta que yo le hacía a Marisol y a Lucía tiene que ver con este artículo que me llama bastante la atención, porque
se dieron cuenta los autores, aunque con pocos pacientes, eso sí, claro está, que esta terapia de platino con gemcitabine generaba una reducción mayor de la función pulmonar en comparación con los otros medicamentos aplicados. Pero bueno, adicionalmente podemos echar mano, además de la difusión y la capacidad y el BF1 y la FBC, de las presiones. ¿Por qué? Porque las presiones inspiratorias y expiratorias máximas sabemos que se pueden afectar durante la radioterapia y también pueden ser sujeto de monitorización, al igual que las variables de la prueba de ejercicio cardiopulmonar, que al final logra integrar todas esas anormalidades funcionales de la caja torácica, del parénquima pulmonar, etcétera. Adicionalmente, el seguimiento de la función pulmonar incluso está asociado a qué pasa después de la administración del tratamiento. Miren que este interesante trabajo, ya tampoco tan muy joven, mostró que los pacientes que tienen respuesta a la quimioterapia mostraban una mejoría de la función pulmonar en comparación con aquellos que no mostraban respuesta a la quimioterapia, pues no, al contrario, seguían disminuyendo la función pulmonar. Por lo tanto, incluso en algunos casos podría ser útil para monitorizar la respuesta al tratamiento. Y por eso es que las guías vuelven a sugerir la utilización al menos de espirometría y difusión, por lo menos en el seguimiento de estos pacientes que realizan complicación pulmonar después de la radio o la quimioterapia. Y por lo tanto, yo quisiera concluir diciendo que las pruebas de función respiratoria sí resultan útiles en la evaluación del paciente con cáncer pulmonar y potencial candidato a la resección quirúrgica. Y ahí, pues, la espirometría, la difusión, las presiones musculares y, por supuesto, el ejercicio, prácticamente en todas sus versiones, pueden resultar útiles en la toma de una decisión que con alguna frecuencia es compleja. También podría decir que las variables funcionales de las pruebas de función respiratoria son útiles en el seguimiento de pacientes que son llevados a quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia, y ahí la espirometría y la difusión son útiles, pero también otros estudios como la oscilometría podrían también aportar. Adicionalmente, la función pulmonar apoya en las decisiones, no las toma, siempre hay que utilizarlas en el contexto clínico adecuado y asumiendo su variabilidad biológica, porque un paciente que hoy tiene 10 de consumo de oxígeno, mañana puede tener 9 y pasado mañana 11, y tal vez no quiera decir que un día es operable y al día siguiente no. La decisión hay que tomarla en conjunto con la aproximación clínica integral del paciente. Y por último, quería decir que a mi modo de ver, las pruebas de función pulmonar, las variables biológicas de las pruebas de función pulmonar son muy importantes a tener en cuenta y que a mi modo de ver se comportan como verdaderos biomarcadores en el seguimiento de los pacientes. Muy bien, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Excelente la presentación. Hay unas preguntas en el chat. Hay una pregunta de la doctora Caprini Bernal. La doctora Caprini pregunta, ¿ustedes creen que es importante realizar pruebas de función pulmonar en uso de biológicos para seguimiento y cuáles? Y la siguiente pregunta tiene mucho más que ver con la función pulmonar, cosas ya demasiado fisiológicas de funcionólogos. Si bien los algoritmos señalan enviar a CPET cuando los parámetros de F1 y de LSO sean menores a los parámetros definidos para fortalecer la decisión de cirugía, en ausencia de CPET podemos respaldar la decisión de intervención quirúrgica con el producto combinado FEP sub 1 por DLCO, contraindicado cuando es menor a 1650. Sí, gracias Arturo por la pregunta.
No, no es sarcasmo, es de verdad. Gracias por la pregunta, Arturo. Yo creo que sí, que pueden ayudar tanto el producto de la difusión y el BF1 o el producto de la saturación por los metros, pero son herramientas que uno debe poner en un contexto clínico adecuado y considerarlas en el contexto de otras variables, como lo mencioné en esa diapositiva con letras rojas, en donde si son pacientes limítrofes, la función pulmonar a veces no te da la decisión definitiva, sino que ver qué tan frágil está, si es rehabilitable o prehabilitable antes o no. Las comorbilidades, otras cosas nos pueden ayudar a tomar esa decisión, pero creo que eso que mencionas es importante y puede ser utilizado como ayuda, por supuesto que sí. Y la pregunta de la doctora Caprini, me parece que al haber una buena correlación entre el daño, comillas, del pulmón y las variables fisiológicas, principalmente la difusión, es posible que uno pueda, haciendo seguimiento, que es mucho más fácil probablemente hacer una espirometría y una difusión que llevar al paciente a tomografías repetidas, pues las pruebas nos pueden ayudar a orientar hacia dónde está yendo el paciente y si es necesario hacer nuevas imágenes o no, para pues, pensar en tomar decisiones. No sé si es mi visión sesgada de alguien que le gusta la función pulmonar, pero lo veo así y no solamente en esta enfermedad, en otras también. Bueno, tenemos otra pregunta. La doctora Leslie Vargas, felicitaciones Carlos, excelente presentación. Una pregunta, en el escenario de tamizaje, ¿cuáles variables de función pulmonar se han relacionado con mayor riesgo de neoplasia? Eso lo hemos hablado muchas veces con el doctor Aguirre. Hola Leslie, muchas gracias por la pregunta. A mayor enfisema, mayor riesgo de cáncer, y la difusión se asocia con el grado de enfisema. Hay un trabajo muy bonito de Juan Pablo de Torres de hace unos años, de un grupo español, y muestra cómo los pacientes con menos de 60% de DLCO, del predicho, tienen un riesgo mucho mayor. No recuerdo ya en este momento cuál es el RR, pero es ciertamente mucho mayor. Y aunque estamos en un escenario donde debemos tamizar, debemos hacer tamizaje, si tuviéramos recursos reducidos y pudiéramos hacer un número limitado de tomografías, priorizaría a los que tienen la difusión por debajo del 60%. Súper, muchas gracias. Bueno, tenemos 5 minutos más para preguntas, comentarios. Yo quiero hacer No un sé si comentario. alguien... Ah, ok, vale, dale. Eh, Como yo soy el que opera a los pacientes. Creo que en los pacientes que tienen alteración de las pruebas funcionales pulmonares, como decía Carlos, es mucho mejor hacer algún test de ejercicio, aunque sea de baja de baja tecnología, que cualquier tipo de elucubración y algoritmo matemático. La verdad es que uno lo que quiere ver es cómo rinde el paciente en ejercicio, y eso yo de verdad prefiero un paciente que sube 3 o 4 pisos en la escalera que hacer un cálculo con BF1 y DLC a un paciente que tiene deterioro funcional. Esa es la verdad. Cualquier test de ejercicio sirve si uno lo interpreta correctamente. Y por ejemplo, en aquellos pacientes que no puedan hacer esas pruebas de función como de ejercicio cardiopulmonar, ¿en qué se basa, doctor? Como en un paciente que está, por ejemplo, parapléjico, algo así, Ajá, en un paciente que por su edad a lo mejor no pueda, te diga que no puede subir esas escaleras o que no pueda hacer el test, que no puede hacer un shuttle test, que no puede hacer nada, porque los hay, por lo menos acá en cancerología, pues tenemos pacientes de más de 90 años con diagnóstico de cáncer que se mm, limita mucho el tipo de ejercicio que puedan realizar, que lo pueden hacer, a lo mejor la caminata de 6 minutos lo pueden hacer, pero no un shuttle o no un test de escaleras, ahora, ¿no? en un paciente de 90 años que no es capaz de hacer ningún test de ejercicio, probablemente hay que reconsiderar si va a ser quirúrgico o no. Tenemos casos. Sí, sí, o sea, realmente, o sea, hay que ver cómo está el paciente, o sea, funcionalmente, y si todas las pruebas de función pulmonar salen bien, esa es como la duda y la pregunta de la doctora que hizo, bueno,
En quien no pueda hacer las pruebas, ¿qué estudio haremos? O O sea, sea, es no, no hay, sacar- si las pruebas de función son parte de, si el paciente es activo, está en buenas condiciones, tiene capacidad física razonable, uno puede compartir el riesgo y decir, corramos el riesgo juntos, eso se puede hacer, pero ok. no tratar de extremarlo con con algún algoritmo o con algún cálculo que efectivamente nunca va a ser tan predictivo. Ahora, de verdad, en alguien de 90 años, cuando los operamos, hay que sentarse a conversar con el paciente y ver lo que está haciendo y cómo es su calidad de vida antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier espirometría o capacidad de función. Mm, Y yo creo que también hay que tener presente que hay algunos pacientes en los que, por ejemplo, encontrar la causa de la limitación podría no ser tan difícil. Nosotros estamos al lado de un hospital cardiovascular y no es infrecuente que los pacientes pues hayan fumado, tengan enfisema, tengan EPOC o intersticio, lo que sea, y que se limitan, o no que se limitan ventilatoriamente en la ergo, sino que tienen consumos bajos que no se explican por la enfermedad respiratoria que uno ya tiene documentada y esos pacientes, por ejemplo, terminan teniendo Coronaria. enfermedad coronaria, ¿sí? Sí. Entonces, también tener eso presente. Yo creo que la junta multidisciplinar ayuda mucho a que cuando el paciente no le cuadra bien a uno dentro de algo, pues hay que sospechar lo que no es tan probable en ellos. Sí, la causa de limitación, pues la prueba de ejercicio cardiopulmonar es la reina posiblemente para establecer la causa y sorpresas nos llevamos, ¿no? De pacientes con enfermedad pulmonar que creemos que tienen disnea o que están muy mal por lo respiratorio y resultan con una arritmia en una prueba de ejercicio o con signos de isquemia y pues cambia totalmente la expectativa. No incluí todo eso porque pues digamos que aplica no solamente para el paciente con cáncer, sino tal vez para todos los que vemos con síntomas que son o desproporcionados o que no son explicados por la enfermedad respiratoria. Yo quería hacer una pregunta a Francisco y a Marisol y por supuesto a Lucía también antes de que nos saquen del webinar. Y es, ahora se hace mucha prehabilitación. Se trata de llevar al paciente a ejercicio antes de volverlo a evaluar o antes de operarlo. Ese paciente que yo les mostré pues estaba en rehabilitación, pero personalmente me da temor que el cáncer vaya a avanzar mientras lo rehabilito. ¿Eso es real o es un temor que no debo tener? Depende del tiempo, depende del cáncer. Sí, o sea, hay lesiones con las que uno no se arriesga, la verdad. Eh, pero son raras. O sea, casi todos los cánceres dan un mes. O sea, si tú estás sospechando en células pequeñas, yo creo que ese es el escenario en el que uno se va a apurar independiente de y no va a ser quirúrgico nunca. Uno va a hacer el diagnóstico lo antes posible. Pero todas las otras variedades dan tiempo. Si un paciente va a progresar en un mes, probablemente no tenía indicación quirúrgica desde el principio. Nosotros lo que hacemos, como mencionó la doctora Lucía, es empezar rehabilitación desde que llegan al instituto. ¿Por qué? Porque en algún momento tal vez sea potencialmente quirúrgico. Y efectivamente, el cirujano no se va a esperar a que esté prehabilitado para que lo pueda operar, ¿no? Entonces, realmente esos son tiempos. Entonces, desde el inicio, empezar con la rehabilitación y eso también va a mejorar, pues, la calidad de vida del paciente oncológico a lo largo del tratamiento. Mantener su capacidad funcional lo mejor posible, su capacidad de ejercicio principalmente. Entonces, pues es lo que hacemos nosotros acá en el instituto desde el inicio, rehabilitar a todos los pacientes, vayan o no a cirugía, y si van a cirugía, bueno, ya sabemos que tienen por lo menos una prehabilitación. Ok, bueno, Ireri, si te parece, cerremos el webinar. Súper interesante. Muchísimas más cosas por hablar, rehabilitación. O sea, es infinito lo que podemos discutir. Mil gracias a todos, a los miembros de los comités, a la LAT. Ireri, no sé si quieres cerrar con algo más. No, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Creo que cada una de las ponencias nos ilustró muchísimo la importancia de las pruebas de función pulmonar en estos pacientes y agradecemos mucho a todos los que se pudieron unir. Así que, pues,
Que tengan bonita noche y muchísimas gracias. Igual. Bueno, Chao, gracias a todos. gracias. Bye. Muchas Esté muy gracias, bien. buenas noches.